Bien, vamos a continuar con la parte de semiología respiratoria. Esta es la tercera parte. Vamos a ver un poquito todos los síndromes respiratorios. Atelectasia, derrame pleural, neumotórax, neumonía, EPOC y asma. Atelectasia es el colapso alveolar. Cuando un bronquio se tapa o se obstruye desde afuera por alguna razón, colapsa, entonces no llega aire a los alvéolos y los alvéolos colapsan. También puede ocurrir cuando hay un distrés respiratorio importante o el distrés respiratorio del recién nacido que nace sin surfactante o con un surfactante deficiente y los alvéolos colapsan. Ahora hablando un poquito de lo que es la inspección física, el examen físico del paciente, la semiotecnia, vemos que en la inspección vamos a encontrar los movimientos respiratorios disminuidos, va a haber desplazamiento de la tráquea hacia el mismo lado de la atelectasia, retracción de un hemitórax. A la palpación vamos a tener desaparición o disminución de las vibraciones vocales, disminución de la expansión inspiratoria. A la percusión, matidez en el área atelectasiada, ese área que está toda compactada, toda colapsada, va a presentar matidez. La columna va a estar sonora y va a haber a la auscultación ausencia o disminución del murmullo vesicular. Por lo general es ausencia porque no entra aire a los alvéolos. Por lo tanto, vamos a tener un silencio auscultatorio. ¿Qué es lo típico de la atelectasia? Que en la radiografía vamos a ver la tráquea desviada hacia el lado atelectasiado. Es en el único caso en que vamos a ver la tráquea desviada hacia el lado de la lesión. En el derrame pleural, en el neumotórax y cualquier otra patología vamos a ver que la tráquea se desvía contralateralmente. El derrame pleural es el líquido anormal, cantidad de líquido anormal que se acumula entre las dos hojas de la pleura. Tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. En el medio siempre hay una mínima cantidad de líquido porque el espacio es virtual, no es un espacio real, y mantiene pegadas a las dos hojas de la pleura. No están exactamente pegadas, permite que se deslicen unas con otras, pero bueno, las mantiene unidas. A veces se pierde esa unión y se empieza a acumular líquido y eso es lo que conocemos como derrame pleural. Al principio lo vamos a ver en una radiografía como un borramiento de los senos costofrénicos y luego cuando el derrame ya es mucho más grande, más importante, lo vamos a ver como una radioopacidad con una línea de concavidad superior. Bien, a la inspección vamos a tener disminución de los movimientos respiratorios. El paciente puede estar taquipneico e hipopneico. Puede haber abombamiento del hemitórax, a la palpación, desaparición o disminución de las vibraciones vocales y disminución de la expansión inspiratoria. A la percusión va a haber una matidez desplazable, se llama signo de la matidez desplazable, e hipersonoridad por encima de la línea del derrame. La columna en la zona del derrame va a estar mate y es el único síndrome con columna mate. También tenemos áreas que vamos a estudiar cuando veamos derrame pleural en particular, como el triángulo de Broca. La auscultación nos va a dar ausencia o disminución del murmullo vesicular, algunos signos de condensación y principalmente el soplo pleurítico en E, que tenemos por encima de la línea del derrame. En la neumonía, las neumonías típicas, principalmente las que cursan con síndrome de condensación, vamos a tener el paciente disneico, vamos a buscar signos de insuficiencia respiratoria como el aleteo nasal o el uso de los músculos accesorios, el tiraje.
disminución también de amplitud de los movimientos respiratorios y a la palpación, disminución de la expansión inspiratoria y aumento de las vibraciones vocales. El síndrome de consolidación de la neumonía típica me va a dar una caja, como un efecto de caja de resonancia. Entonces vamos a tener aumento de las vibraciones vocales y es el único síndrome que cursa con aumento de las vibraciones vocales. A la percusión vamos a tener matidez o submatidez en el área afectada y columna sonora. A la auscultación, ausencia o disminución de murmullo vesicular, y vamos a tener pectoriloquia, que es el pecho que habla porque se escucha clarito. Si uno ausculta el pecho y el paciente habla, normalmente no se escucha bien qué es lo que está diciendo, pero cuando hay una neumonía, por este efecto de caja de resonancia, vamos a escuchar clarito, clarito lo que el paciente dice. Egofonía, que es una voz temblorosa como de cabra, y broncofonía, que es la voz muy aumentada de volumen. También vamos a escuchar crepitantes al inicio de la neumonía y al final de la neumonía. Y en el medio, cuando está cursando la neumonía, vamos a escuchar lo que se llama soplo tubario. En el neumotórax es la acumulación de aire entre las hojas de la pleura, así como en el derrame teníamos líquido, acá tenemos aire entre las dos hojas de la pleura. Vamos a tener a la inspección disminución de los movimientos respiratorios, desplazamiento traqueal contralateral y abombamiento del tórax. Acá en el caso del neumotórax normalmente los pulmones colapsan. El pulmón que tiene el neumotórax lo vamos a ver mucho más retraído hacia el lado del ilio. A la palpación, desaparición de las vibraciones vocales, disminución de la expansión inspiratoria en el hemitórax afectado. Y a la percusión tiene timpanismo o hipersonoridad. La columna va a ser sonora y a la auscultación podemos tener un silencio auscultatorio o escuchar eventualmente un soplo anfórico. Entonces, neumotórax, vamos a ver que tenemos timpanismo, hipersonoridad, soplo anfórico o silencio auscultatorio. Y en la radiografía se va a ver negro. El aire en la radiografía se ve negro. Se ve radiolúcido. El EPOC es una combinación de dos entidades clínicas, enfisema y bronquitis crónica. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica típica de los pacientes fumadores. Algunos son a predominio más enfisematosos y otros son más bronquíticos. ¿Cuáles son las dos diferencias? En general, el paciente que es enfisematoso se lo conoce como soplador rosado y el paciente bronquítico se lo conoce como el abotagado azul. En el enfisema predomina la disnea, predomina el tórax en forma de tonel y los ruidos respiratorios en general van a estar todos disminuidos. En la bronquitis crónica lo que predomina es la tos y la expectoración y va a haber cianosis por disminución de la presión de oxígeno. Por eso se lo ve azul. En general el paciente enfisematoso se le dice soplador rosado porque tiene que soplar mucho para poder sacar todo el aire. Hay mucho atrapamiento aéreo. Ustedes saben que en el enfisema lo que se rompen son los tabiques que dividen y separan los alvéolos. Entonces se hace un gran alvéolo, se hacen alvéolos muy grandes y por lo general los pacientes tienen bullas también y ahí queda mucho aire atrapado. Entonces el paciente tiene que soplar mucho, mucho, tiene una expiración o un tiempo de expiración muy prolongado para poder sacar todo ese aire. Similar a lo que pasa en el asma. Con respecto al asma, es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por la inflamación y el estrechamiento de los bronquios. Hay mucho aumento de producción de moco y se asocia por lo general a la rinitis alérgica. Las características es la inflamación crónica de la vía aérea,
la hiperreactividad bronquial y el broncoespasmo intermitente, salvo ya los pacientes crónicos que el broncoespasmo es constante. Por lo general, el asmático intermitente tiene menos de 2 ataques de asma por semana y se despierta menos de 2 noches por mes. Y normalmente lo que se hacen son nebulizaciones con salbutamol o puff de salbutamol a demanda. En el caso de lo que es el asmático persistente, va a tener distintos grados de gravedad, leve, moderado y severo. Por lo general es grado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tienen más de 2 ataques de asma por semana y se despiertan más de 2 noches por mes por el problema del asma. Incluso los grados más severos limitan la actividad diaria del paciente. ¿Cuáles son los síntomas típicos? La disnea, las sibilancias. Recuerden que no todo lo que sibila es asma, también hay otras enfermedades que causan sibilancias, pero suelen ser características del paciente asmático. La tos, la presión u opresión o sensación de tirantez en el pecho. Y aquí los tenemos: falta de aire, dificultad para respirar o para hablar, una tos seca, una tos nocturna que muchas veces los despierta, las sibilancias y la sensación de dolor, opresión o tirantez en el pecho. Normalmente el paciente queda muy cansado después de un ataque de asma, porque se cierran tanto los bronquios y las vías respiratorias en general que queda agotado de tratar de hacer tanto esfuerzo para respirar. Y estos son algunos desencadenantes. Por ejemplo, los alérgenos, puede ser polvo, pueden ser polen, puede ser muchas cosas. Las virosis, muchas veces lo que son las enfermedades y los resfríos, las gripes y los resfríos, todo lo que es enfermedades de vías aéreas superiores, virales principalmente, el frío, el ejercicio, algunos fármacos como las aspirinas y los AINES, y esto define un poco los tipos de asma atópica o alérgica, también asma laboral, personas que quizás trabajen en alguna industria química o en alguna industria, en una carpintería o en los que trabajan con algodón o con harinas o con cereales. También hay asma inducida por algunos fármacos, como dijimos recién, aspirinas y AINES principalmente, o inducida por el ejercicio. Y también hay algún tipo de asma o de paciente asmático que no es necesariamente alérgico, es decir, no vamos a notar un aumento de la IgE ni va a tener marcado aumento de los eosinófilos, pero de todos modos es un paciente alérgico. También hay un asma que puede ser emocional. La crisis asmática tiene características propias, es decir, una cosa es el paciente asmático, naturalmente asmático, crónicamente asmático, y otra cosa es cuando se descompensa un paciente asmático y hace una crisis. En las crisis asmáticas nosotros vamos a tener pacientes que llegan a la guardia con taquicardia mayor a 120 latidos por minuto, una disnea muy severa, que no pueden terminar una frase al hablar, con cianosis y trastornos del sensorio por la falta de oxígeno que llegue al sistema nervioso central. El paciente puede estar obnubilado o perdido o confundido. Si no escuchamos las sibilancias, esto ya es un signo de gravedad porque el bronquio está totalmente tapado, totalmente obstruido. Si para ventilar en lugar de sentarse se acuesta, ya está muy grave. Por lo general el paciente asmático se sienta y tira el tronco hacia adelante para poder ventilar bien. Y si tiene pulso paradojal, también es un signo de gravedad. El pulso paradojal se toma normalmente con la presión arterial y en general en inspiración la presión sistólica baja unos 10 milímetros de mercurio. Pero si baja más de 10 milímetros de mercurio, si baja 20, eso es lo que conocemos como pulso paradojal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya continuaremos en el próximo video.